debate con estos tres elementos, nos enfocamos en la sociopolítica, que tiene que ver con el impacto en la sociedad ante cualquier cambio de índole político o social que se presente en cualquier país. Y si no hay cambio, entonces no hay sociopolítica. Siempre hay cambios, por muy minúsculos. Por ejemplo, ahorita en Colombia se está viviendo una situación que consideran que es positivo, otros que tienen que ver con el cambio del fiscal, la situación que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Es decir, son cambios que impactan a la sociedad y que impactan al país como tal, impactan a sus ciudadanos. No, a mí no me impacta en nada de eso. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, pero impacta porque tiene que ver con el rumbo que toma la sociedad, con el rumbo que toman las políticas públicas donde usted está inserto y donde usted convive. Y todo eso va incidiendo en todos los elementos que nos ocupan. Por ejemplo, ahorita en Venezuela acaban de apresar de manera injusta a una defensora de los derechos humanos. Eso ha tenido una repercusión no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Entonces, los pronunciamientos que han habido, la violación a las leyes, entonces eso hace que el ciudadano se sienta afectado y cohibido, por ejemplo, de hablar, de manifestar, porque si eso lo hacen con una defensora de los derechos humanos, que tiene cierta garantía, entonces con un hijo de cualquier ciudadano común, ¿qué le pudiera pasar? Ahora, esas expresiones, esas opiniones tienen que estar enmarcadas dentro de las normas y las pautas que establece la sociedad. ¿De qué se ocupa en sí la teoría sociopolítica? De lo civil, de lo público y lo social. Lo civil como ciudadanos que somos. De cada uno de nosotros se ocupa la teoría sociopolítica. Nuestros pensamientos, nuestro actuar. Porque nosotros fijamos posición de acuerdo al paradigma en la cual nos enfocamos, de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestros valores. En lo público, porque hay unas pautas, hay unas normas. Y lo social, porque estoy inserto en una comunidad y en un país. De la pregunta acerca del poder y su distribución en la sociedad. ¿Cómo se distribuye el poder? Se distribuye a través de las instancias gubernamentales que deben existir para poder tener un control del poder y de la autoridad, no del abuso de la autoridad, entendiendo el poder como el eje conductor para poder orientar y conducir a un país. Y de las políticas públicas, de política y de políticas públicas, en la cual entra la educación como concepto filosófico. ¿Qué tipo de ciudadano queremos formar en Colombia? Se ve reflejado eso en el Plan Decenal de Educación, se ve reflejado y tiene pertinencia con la Constitución, se ve en la Ley de Educación, porque son las normas, son las pautas que nos orientan al ciudadano que tenemos que formar. Todos estamos inmersos, aquí se corrió esa D, en una realidad social, donde están las teorías sociales o las teorías sociológicas, las teorías políticas, las teorías económicas y las teorías educativas. Entonces, todos estos elementos conforman esa realidad social. En sí, ¿qué busca la teoría sociopolítica? Comprender el desarrollo de la cultura y lo político y las estructuras de la organización y el gobierno. Es necesario enfatizar acá. Lo cultural es lo que nos une y nos amalgama como sociedad.
lo político está sujeto a la visión filosófica del país que queremos, para dónde vamos y por dónde me tengo que conducir. Y las estructuras de organización y gobierno. ¿Por qué? Porque debe haber una pauta, debe haber una dirección de alguien que encauce los momentos tanto de protesta como los momentos que tienen que ver con la administración de los recursos. Por eso veíamos la teoría, o sea, cómo se administra un presupuesto, cómo se hace para pagar los salarios, en qué momentos se puede aumentar los salarios, en cuáles momentos no se debe, por las reservas, por la situación propia de la economía que tenemos. Todo eso entra en la sociopolítica de la educación. Usando las ciencias sociales se pretende comprender cómo se ha organizado y se organizan las diferentes culturas y civilizaciones. Nosotros tenemos elementos tradicionales, culturales, que nos diferencian de otro país. Tenemos nuestros bailes, tenemos nuestras comidas típicas, tenemos nuestras identidades de los pueblos. Por ejemplo, en el caso venezolano, no es lo mismo las tradiciones que están hacia el área de Oriente, que están hacia el área central o que están hacia el área occidental. Hay elementos que convergen, pero hay elementos que son completamente diferentes. El concepto religioso, visto como fe, no como culto. Por ejemplo, hacia Oriente se enfocan mucho hacia lo que es la Virgen del Valle, pero hacia Occidente se enfocan mucho hacia lo que es la Divina Pastora. Pero hay una parte de Occidente que tiene que ver con el Cristo, el Cristo sanador que está en San Cristóbal. Y así cada región va teniendo, pero usted va viendo elementos que unen a toda esa población que se encuentra ubicada en esos sectores. Así la economía, imagino que también existe la parte costera, está más enfocado hacia el turismo, pero también algunas producciones específicas que apoyan a la economía. La zona oriental o occidental, donde se produce el café, donde está el ganado, etcétera. Todos esos elementos en conjunto forman parte de la sociopolítica y cómo se administran esos recursos para que la población sea beneficiada de ellos. Ustedes dirán, bueno, es que no todos somos beneficiados porque unos ganamos más poquito y otros ganan más. Bueno, pero eso es parte de la manera como se distribuye las políticas públicas desde la perspectiva económica. Es así como entonces la dimensión sociopolítica es la capacidad de la persona para vivir entre y con otros, capaz de cambiar y transformar su entorno. ¿Con qué está relacionada? Con el proyecto de la institución y la comunidad. Aquí hemos fallado porque la escuela se encargaba mucho de organizar los proyectos, no lo que se escribe, los proyectos como integración de la comunidad y la escuela. Entonces, ahorita, por ejemplo, los proyectos cambian porque las comunicaciones son online. ¿Cómo hacemos para integrarnos socialmente? Tiene que ver con la estructura y organización de la sociedad, con las normas, con la responsabilidad social, con los compromisos de convivencia. A veces, por ejemplo, los que vivimos en edificios, como mi caso, a veces hay algunos comportamientos de vecinos que escapan a lo que debería ser una convivencia pacífica. Entonces te ponen la música a todo volumen para que te atormente. O el martilleo fuera del horario establecido para los arreglos. ¿Y qué tiene que ver eso con la dimensión sociopolítica? Mucho, porque estamos irrespetando las normas, estamos irrespetando la convivencia y estamos despreciando lo que es la concepción social.
¿Cómo se desarrolla? Con la formación de un sujeto político en 3 direcciones. La conciencia histórica, el que olvida la historia, el que minimiza la historia o el que aniquila la historia, está condenado a cometer los mismos errores que ya fueron superados. La formación en valores cívicos, el sentido de lo público, la solidaridad, la justicia, tenemos que afianzar también en la formación de nuestros estudiantes. Y la formación de un pensamiento crítico, el uso de la palabra. Pensamiento crítico no es cuestionar todo por cuestionarlo o por criticar todo por hacerlo. No. Lo crítico es tener una mirada de aportes hacia el otro. O sea, esto no está bien hecho, pero ¿cómo lo podemos mejorar? Y solamente cómo lo podemos mejorar desde afuera, ¿no? ¿Cómo hago yo para incorporarme en ello? Eso se concreta en el contexto educativo, en el perfil o en las características de la formación del ciudadano, pero también se ve reflejado en la Constitución de la República de Colombia cuáles son las características de ese ciudadano que tiene que existir como el perfil colombiano. Entonces, esto nos lleva a una triada entre la sociología, la política y la educación. En el caso del contexto educativo, la problematización tiene que ver con mirar las diferentes dimensiones que se conjugan en la función docente. Entonces, usted tiene que ver la verdad, cambiar de actitud y diseñar nuevas praxis. Sobre todo en estos momentos, hay que diseñar nuevos cambios. Y el docente, ahorita, al igual que ustedes se están formando para sacar su doctorado, a la par tenemos que ir haciendo cursos o participar de talleres que nos alimenten y que nos orienten y nos formen sobre elementos nuevos que están surgiendo. Ejemplo, la inteligencia artificial. Ese es un elemento que nos mueve a todo el piso. Entonces, tenemos que prepararnos porque los cursos que nos dan dentro del doctorado no nos alcanza para cubrir solo la inteligencia artificial. Entonces, yo tengo que hacer cursos en paralelo. Yo también tengo que ver los diseños, con las diferentes perspectivas que existen dentro de la metodología que puedo utilizar en mis trabajos de grado. Pero esa epistemología que contiene cada metodología luego incide en mi desarrollo cultural, porque es el aporte de cómo puedo yo abordar mi realidad comunitaria o mi realidad institucional. Se relaciona, existen relaciones de poder, Estado, institución, directivo, docente y estudiante, que son los que van recibiendo los efectos. La mirada de la verdad y las percepciones de la historia. Así entramos entonces en todos esos conceptos que vimos, tienen que ver con las teorías sociopolíticas contemporáneas. Allí entra el funcionalismo, el estructuralismo, el funcionalismo estructural, la teoría del desarrollo y del desarrollismo, el evolucionismo, organicismo, el marxismo, el materialismo dialéctico, la sociología comprensiva y emergente. Si ustedes ven, todos estos conceptos están allí, pero todos estos conceptos pertenecen a una teoría. Yo lo que voy a enunciar son los conceptos y ustedes van a ir viendo y me van a ir explicando, ustedes mismos van interviniendo, si eso guarda relación con la percepción que usted tiene al respecto. Vamos a ver. La teoría funcionalista, ¿cuándo surge? Surge en los años 30, 1930. Ya vamos para casi 100 años del surgimiento de la teoría funcionalista. Vincula a los pensadores franceses como Durkheim y los norteamericanos Talcott y Robert Merton. Es una corriente utilitarista, empirista y positivista. Aquí tenemos otro de los términos que
estamos empleando. ¿Y por qué en el enfoque aquí el positivismo? Porque el funcionalismo es la parte utilitaria de la practicidad de lo que se hace, de lo que se organiza. Pero desde el punto de vista de la cuantificación, por eso la economía juega un papel fundamental en este tipo de enfoque. Supone un equilibrio entre las partes del todo para que éste funcione como corresponde. La teoría es la función, o es lo mismo la realización que se le adjudica a cada acción para que la sociedad funcione correctamente. Los contenidos se deben impartir de modo dogmático. Disenso importa un peligro para el comportamiento. De acuerdo a esta teoría, tiene un enfoque básicamente positivista donde todo debe ser medido, pero también conductista. Es decir, usted tiene que andar conforme a las pautas que se establecen y no se puede salir de allí. El derecho a opinar es limitado, porque las políticas ya están direccionadas y dirigidas desde el Estado y eso es lo único que se puede cumplir. No existe aporte ni existe comunicación. Claro, estamos hablando de los años 30. Ahora, ¿cómo vemos el funcionalismo reflejado en un trabajo, en una investigación? Vemos relacionado, sí, dentro del artículo, la postura del autor habla de la necesidad de estar condicionando de manera permanente los comportamientos humanos. O nos habla de que para el análisis de unos hechos siempre tenemos que ir de las partes del todo para ir decantando y llegando a cada una de las partes, que también es un proceso deductivo, pero ver cómo funciona cada una de ellas y cómo engrana cada una de ellas. Eso lo podemos ver en cualquier trabajo. Bueno, si tiene ese enfoque, ¿no? El funcionalismo sugiere empezar con un análisis lógico del concepto de sociedad. Indica que las instituciones sociales son estructuras complejas. Plantean el concepto de cultura y socialización. La educación en conexión con las instituciones económicas, familiares, políticas y religiosas. Y consideran la educación como algo individual. Uno de sus representantes es Durkheim, como concepto individualista, donde perfectamente nadie es igual al otro, pero donde hay una limitación, que ellos creen que no todo el mundo tiene la capacidad suficiente para alcanzar la brecha o las metas, cosa que cambia cuando lleguemos al constructivismo. ¿Qué busca? En este caso el estructuralismo, estudiar el objeto por cada una de sus partes. ¿Qué contiene la teoría estructuralista? Y aquí tenemos varios autores. Es una corriente de pensamiento de las ciencias sociales que se centra en el estudio de las estructuras que subyacen a los fenómenos sociales, económicos y culturales. Sus representantes más destacados son Levi Strauss, conocido por el enfoque estructuralista en el estudio de la cultura y la mitología. Ferdinand, por la lingüística suiza, sobre la estructura del lenguaje. Cómo se estructura, cómo nos comunicamos, cuáles son los elementos estructurantes de la comunicación y cuáles elementos deben privar para que fluya efectivamente esa comunicación. Roland Barthes, semiólogo y crítico literario francés, conocido por su análisis semiótico y su enfoque estructuralista en el estudio de la cultura y la literatura. Y Talcott Parsons, sociólogo estadounidense, es la teoría del sistema, la teoría de la acción, que es el que más influye en el desarrollo de la teoría estructuralista. El enfoque estructural funcionalista, que combina lo funcionalismo con el estructuralismo, percibe que la sociedad es un sistema
constituido por una estructura. Esa estructura, ¿quién la administra? El gobierno. Que permanece en el tiempo, siendo un sistema, un conjunto de elementos interdependientes en equilibrio que tienen la posibilidad de cambiar o crecer. Es decir, que debe haber reformas, deben haber cambios. Entonces, las teorías estructurales sociales plantean que hay que analizar las funciones, las estructuras, la organización y las disfunciones. ¿Cuáles elementos no están funcionando para poder engranar y poder alinear bien esas estructuras de tal manera que funcionen armónicamente? Entonces, un ejemplo es un sistema de autorregulación en la cual la personalidad del sujeto se conforma por lo cultural, por lo social y por lo biológico. La teoría del desarrollo, el desarrollismo. Aquí entra otro concepto. ¿Alguien, por favor, puede leerlo para yo descansar un poquito? La teoría del crecimiento. Sí, léela. La teoría del desarrollo del crecimiento. ¿En esa? ¿Sí? Del siglo XVIII y principios del XIX, Adam Smith, Thomas Robert Matthews, por David Ricardo, se preocuparon crecimiento económico a largo plazo. Estos economistas abordaron las perspectivas de lo que entonces se denominaban las áreas atrasadas, a lo que actualmente representan los países en desarrollo. En principio, la teoría del desarrollo y la teoría del crecimiento compartían la base teórica. Entonces, la teoría del desarrollo o el desarrollismo tiene que ver con la clasificación de los países que no estaban desarrollados. Exactamente. Es la clasificación que tenemos actualmente. Países en vía de desarrollo, países subdesarrollados y países desarrollados. ¿Qué rige o qué priva para usted clasificar a un país como desarrollado, como subdesarrollado o como en vía de desarrollo? Les pregunto, ¿qué priva? Está relacionado con la calidad de vida, digamos que el tipo de poder adquisitivo de las personas, las jornadas laborales y demás jornadas laborales y todo eso. Es con calidad de vida de las personas, o sea, todo el acceso que tienen. Ajá, pero en la concepto de la teoría de desarrollo o el desarrollismo, ¿qué priva? Lo que acabas de leer. Es la economía, básicamente. La economía. Fíjense que no se piensa tanto en el ser humano, sino en la economía. Bueno, que una buena economía produce bienestar, produce confort, produce calidad de vida. Pero vemos la situación en que está los Estados Unidos actualmente, la primera potencia a nivel mundial, con la incorporación o la llegada de personas que se trasladan allá buscando una mejor calidad de vida, lo que llaman el sueño de América. Entonces, como eso les ha afectado su concepto de desarrollista y cómo los países subdesarrollados, como el caso venezolano, se ha visto más afectado porque sus actores principales a cubrir la fuente y el crecimiento en el país se han marchado, producto de la diáspora, producto de las políticas públicas. Entonces, fíjense cómo la economía en esta teoría juega un papel fundamental. Porque como lo decía Edward, o sea, para ser un país en desarrollo, lo primero es el bienestar de sus ciudadanos.
Y eso se alcanza con una buena economía. Y el cumplimiento de las normas, por supuesto. La visión clásica, el desarrollo como crecimiento económico, según estos autores, implica la ayuda y el desarrollo de manera punteada. Es decir, te doy y me das para poder ir creciendo. Pero eso que implica en esta ayuda para poder alcanzar este desarrollo. Debe haber ahorro, debe haber inversión no solamente en el salario, inversión en políticas públicas, inversión en educación, inversión en salud, que es lo que mantiene realmente, inversión en seguridad, que es lo que mantiene realmente un país o un estado. Y actualmente inversión en tecnología, porque es básicamente estar comunicado. Eso nos lleva a un crecimiento y eso implica un desarrollo. Esa es la perspectiva, la mirada de la teoría desarrollista o desarrollo en crecimiento. Esto lo vamos a pasar porque no están. Entonces, las Naciones Unidas que plantean en el concepto del desarrollo humano. El concepto clásico de desarrollo. Desarrollo es igual a crecimiento. La visión o la perspectiva es economicista, es decir, ingresos. Y el indicador clave es la renta per cápita, que es lo que da influencia en el bono demográfico. El bono demográfico tiene que ver con el capital o el talento humano y especial en sus jóvenes. Una población muy vieja, como está Venezuela en estos momentos, que la mayoría de sus habitantes está conformada por una población de adultos mayores. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes se fueron. Entonces su bono demográfico bajó. No es las mismas condiciones que puede tener una persona de 80, 70 años que las condiciones que puede tener en el impulso de desarrollo de un país un joven de 30 años. El concepto de desarrollo humano, este es el clásico, está asociado, como vemos, a la visión economicista. Tenemos el desarrollo de la libertad y la ampliación de oportunidades. Eso implica la visión multidimensional y el indicador clave es el índice de desarrollo humano. Es lo que explicaba antes, que está medido por el bono demográfico, está medido por sus actores. Y la visión es multidimensional en este enfoque que hacen las Naciones Unidas, porque no solamente implica la economía, implica también los actores sociales, que son los que le van a dar impulso al crecimiento del país. Ahora, también puede usted tener un país de jóvenes, pero sin oportunidades. ¿Qué hace? Por ejemplo, el caso de Haití. Hay jóvenes, pero no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay una perspectiva de políticas públicas enfocada hacia qué hacer económicamente. ¿De qué vive Haití en su gran mayoría? De la droga. Eso lo que hace es arruinar un país, no progresar el país. Entonces, hay que ver cómo producir, cómo invertir, cómo crecer. El nuevo desarrollismo es un modelo de fuerte liderazgo latinoamericano. Se basa en la descentralización y en la redistribución de poderes. Eso lo pueden ver ustedes en uno de los artículos, habla de la descentralización y la desconcentración. No solamente basta con descentralizar, darle oportunidades a las regiones para que sus actores, sus gobernadores, sus alcaldes crezcan y produzcan y haya beneficios para sus habitantes, sino que haya una desconcentración del poder. Y la desconcentración del poder implica bajar los recursos de ingresos nacional y poderlo redistribuir de acuerdo a las condiciones de cada estado, porque hay unos estados que son más grandes y otros son más pequeños. Eso lo estamos viviendo ahorita en Venezuela. No hay descentralización
y lo que hay es una concentración. Entonces todo usted tiene que venir para Caracas. Usted va a arreglar una inscripción de un partido político, tiene que venir para Caracas. Usted va a arreglar la situación que tiene el problema del pasaporte, que no aparece la identidad, tiene que venir para Caracas. Usted tiene que solucionar un problema de la cédula de identidad porque la huella no se la lee, tiene que venir a Caracas. Sí. Esa falta de desconcentración, esa falta de descentralización afecta a los ciudadanos y afecta a la economía como tal. El nuevo desarrollismo toma como referencia las experiencias de desarrollo autónoma o industrialización por sustitución de importaciones. Producir en el país para poder exportar. Esa política la hubo aquí en Venezuela, la sustitución de importaciones. Importar menos y exportar más. Creo que dentro de las políticas de Colombia está esa mirada actualmente. Considera el nuevo paradigma global, globalización y democracia. Son dos conceptos básicos que se enfocan en el desarrollismo y que a lo mejor en las lecturas ustedes lo encuentran. Globalización vista como algo holístico, no solamente desde la perspectiva económica, sino lo global visto en los procesos de comunicación, en los procesos de intercambio, en los procesos culturales, de crecimiento, de formación. Y tiene que ver con el concepto de democracia, de participación real. Busca pasar de un modelo basado en una racionalidad técnica a uno fundamentado en la racionalidad ética y humanística. Entonces, en los artículos pueden aparecer esos conceptos allí reflejados. Replantean la relación que busca la complementariedad entre el Estado, el mercado y la sociedad. Intenta mejorar la competitividad y la sostenibilidad. Una cosa es la sustentabilidad y la otra es la sostenibilidad. La sostenibilidad advierte al sostenimiento de algo. Y la sustentabilidad es cómo sustentarse, cómo mantenerse, cómo aportar, cómo crecer. Requiere reformas institucionales y cambios de paradigma cultural. No esperar que el Estado todo me lo provea, sino cómo nos organizamos para hacer nuevos emprendimientos y nuevos crecimientos. La consolidación de las instituciones e infraestructuras, la sociedad en red y espacios públicos. Eso implica la cohesión social, la construcción de referentes comunes, el desarrollo del capital humano, la cobertura universal, la repolitización para tomar decisiones, lo que va a permitir generar contrapesos y modelos, y eso nos va a llevar al desarrollo del pensamiento analítico y crítico. La formación nuestra apunta hacia acá. Entonces tenemos que ser analíticos, tenemos que ser críticos. Por eso dentro del instrumento aparece esa parte de la autoevaluación. Ser consciente de mis aportes y ser consciente también de mis limitaciones. El evolucionismo se asocia mucho con Darwin. La evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Pero el evolucionismo también tiene que ver con lo social. Considera la existencia de un proceso de evolución mediante la cual los seres vivos se han ido diversificando, a partir de un antepasado. Por eso la historia cuenta. Ahí tenemos a Lamarck, que decía que los diferentes seres que existen dependen de la característica del medio en que vivan. Por eso en sus comunidades, a pesar que están ustedes en una misma región, por citar un ejemplo, por ejemplo, estamos en Santa Marta. Y dentro de Santa Marta hay sectores muy pobres
hay sectores de clase medio y hay sectores de clase alta. Entonces, el medio, como vive en cada uno, va a depender no solamente de los ingresos económicos, sino de la cultura que se tiene. Porque usted puede vivir en una población muy pobre, pero mantiene las normas, respeta el ambiente, procura sembrar árboles, buscar cómo organizarse para salir adelante, cómo reflejar mejor esa comunidad en la cual usted está. Lamarck entonces defendía dos leyes. La primera, cuanto más uses un órgano, más desarrollado estará. Si no lo usa, puede llegar a perderlo. Y lo segundo, los caracteres adquiridos se transmiten a la descendencia. Si esto lo aplicamos a lo social, cuanto más usemos el conocimiento, más desarrollado estaremos. Pero ese conocimiento tiene que estar permanentemente actualizado. Ahora, eso debe ser compartido con los distintos seres humanos, con las distintas personas. Ustedes como docentes tienen la oportunidad de compartir y transmitir o construir esos nuevos saberes con sus estudiantes. Eso tiene que ver con el evolucionismo. Luego viene el surgimiento del desarrollo de la filosofía marxista, que surge del desarrollismo. Habla de las condiciones económicas y sociopolíticas, de las contradicciones del capitalismo. Es el enfoque en que el capitalismo solamente produce pobreza. Y el surgimiento de la lucha de clases del proletariado, es decir, hay que darle mayor poder al proletariado. Pero si usted no, ese poder, que es erróneo en esa concepción, no le da formación, entonces se convierten en apéndices de vivir siempre de lo que el Estado me provea, no de lo que yo soy capaz de producir. La fuente teórica está en la filosofía clásica alemana, la dialéctica idealista de Hegel y el materialismo histórico. En los enfoques marxistas, ¿quién lo puede leer, por favor? Estos enfoques tienen en considerar que el sistema educativo es una institución que favorece a las clases sociales privilegiadas, de modo que la escuela se convierta en una institución que justifica las desigualdades previamente existentes. Ese es el enfoque marxista. Es decir, que lo que priva dentro del enfoque marxista es la ideología y la economía. De acuerdo con esto, hay unas clases sociales más privilegiadas y otras clases sociales menos privilegiadas, lo que implica que ellos piden la igualdad, el igualitarismo absoluto. Sin embargo, países que dicen ser marxistas, como el caso cubano, donde practicaban la corriente de que cada quien, de acuerdo a sus necesidades y sus capacidades, en la práctica se convierte en un estado de corrupción, como el caso venezolano, porque entonces hay una clase que se enriquece y los pobres, lo que ellos denominan pobres, que hay que reivindicar, terminan acentuando su pobreza creyendo en la dádiva que les provee el Estado. Entonces, esos son elementos que hay que cambiar, que hay que revertir. Pero dentro de la teoría marxista, ellos dicen que la teoría en sí es que hay que privilegiar a todos por igual, sin discriminación alguna. Ajá. ¿Quién lee el enfoque marxista, la segunda parte? Marx coloca el trabajo y el mundo de la producción en el centro de todos sus planteamientos, incluidos los que hace de la educación y la escuela. El hombre llega a ser hombre en
en virtud del despliegue de sus actividades en el trabajo. Esto es por medio de sus actividades prácticas. La escuela es el trabajo. Pero los niños trabajan, dirán ustedes. Los adolescentes trabajan. El trabajo es visto como el ejercicio en el aprendizaje y la pertinencia de ese saber para poder ser transferido a la comunidad en la cual reside o para poder ser transferido en el crecimiento de ese conocimiento que se posee. Entonces, hay dos elementos que colocan allí el marxismo. Uno, la producción, que es importante, y lo otro está el desarrollo económico. La economía es básica, pero en una distribución de riquezas equitativa, de acuerdo a ese planteamiento del enfoque marxista. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que afirma que la realidad se comporta de modo dialéctico con base en la materia. ¿Quién puede interpretar esto? ¿Qué interpretan ustedes esto? Yo recuerdo cuando yo estudiaba que uno decía algo, había un compañero que cuando se contradecía, entonces es cuestión de dialéctica. ¿Qué entienden ustedes por dialéctica? Que lo tienen dentro de los constructos. ¿No recuerdan? Lo dialéctico tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los cambios, tiene que ver con la evolución y tiene que ver con los procesos como van emergiendo y van cambiando. Sí, no anclarse en un solo pensamiento. Por eso el materialismo dialéctico plantea como dice allí, la realidad se comporta de modo dialéctico con base en la materia, porque es cambiante, va creciendo. No es que uno se contradice en las opiniones, porque eso no es dialéctico. Lo dialéctico es cómo voy alimentando y voy creciendo en las concepciones de lo que tengo. No es lo mismo, por ejemplo, la perspectiva que se tenía de tecnología hace apenas en el siglo pasado, en el año 2000, que se tiene ahora. Hay un Reels que mandaron donde le preguntaban a los jóvenes que si sabían qué era un Betamax. Eso es parte del crecimiento y la dialéctica en la evolución de la tecnología. Entonces, unos estudiantes decían que era una bebida, otros decían que era una medicina, otros decían que les sonaba algo como tecnología, pero que no sabían especificarlo, hasta que uno dijo, sí, eso es un aparato para pasar películas que se usaba en los años 90, en la cual mi papá veía a través de ella. Pero pocos conocen la evolución. Entonces, en el materialismo dialéctico, la evolución cuenta para saber cómo van esos procesos cambiantes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Que los veo muy calladitos. ¿No hay preguntas? No, vamos bien. Doctora, disculpa, Will, el inconveniente es que no pudo grabar la sesión porque vemos que toda la clase ha sido bastante densa y hubiera sido significativo a repasarla, ¿no? Bueno, pero yo les voy a mandar esto. No hay acceso a la cada profesor complementa como yo subo ahorita al chat. Eso nos permite recordar. Recuerden que las transparencias siempre son una chuleta por la cual uno se guía.
Y eso les permite a ustedes profundizar más. Estos elementos se los estoy dando para que ustedes luego lo asocien con los artículos que están leyendo y para que sepan de dónde viene el enfoque desarrollista, el materialismo dialéctico, la influencia que tiene Marx, la influencia que tiene John Dewey, que no lo mencionamos, que tiene que ver más que todo con la democracia, lo que tiene que ver con, se me olvidó, uno de los primeros que vimos que está en el enfoque funcionalista, que cree que tiene que existir dogma, criterios previos, establecidos y esquemáticos y nadie se puede salir de allí. Sí. En el positivismo, que es más conductista. El positivismo como enfoque paradigmático. Es correcto. Ajá, ¿quién puede leer esta? Sociología comprensiva y emergente. Ya nos estamos acercando a la etapa más contemporánea. ¿No hay más lectores? Lea, Carmen. ...1864. Ajá, ¿qué plantea Weber? Sigue, Carmen. Muy bien. Entonces, Weber es uno de los impulsores de la teoría comprensiva. ¿Por qué creen ustedes que se denomina comprensiva? Que se ve reflejado ahí en el texto. Porque trata de entender la acción social. muy bien. ¿Y qué es la acción social? Se refiere como al accionar de uno dentro de las comunidades. Algo me suena. A las actividades o las acciones de un sujeto. Las interacciones. Ajá. Del intercambio entre el sujeto y el grupo. Weber le da mucha importancia a lo que es la relación social, a lo que es la interacción. Por eso es teoría comprensiva. Necesito comprender al otro para poderme comprender a sí mismo, saber en qué tipo de sociedad estoy, porque si no, no me puedo adaptar. Entonces, la teoría comprensiva nos lleva al elemento clave de Weber, que es la acción social. Aquí tenemos la teoría comprensiva, interpretativa de la acción social, la sociología como parte de las ciencias culturales, interpretar y entender el actual de las personas en grupo o sociedad. Eso requiere entonces de la interacción. Luego tenemos uno de los conceptos más recientes, que es la posmodernidad. Lo que pasa es que no sabemos dónde termina la modernidad, dónde comienza la posmodernidad. Ya me tomé un poquito de agua. Disculpen.
El origen es en lo que designa lo filosófico, lo artístico, lo cultural y lo literario. ¿Cuándo surge el posmodernismo? Es el cuestionamiento de la historia. Surge a partir de la publicación de La condición posmoderna de Francois Lyotard en 1979, segunda mitad del siglo XX. Sí, lo tenemos cerquitica, lo acabamos de pasar. Que plantea la modernidad o el posmodernismo y la educación. Hay las críticas y las reflexiones que hace esta autora, que es Ana Ayuste González, de la Universidad de Barcelona, en la cual señala el posmodernismo como en las interrogantes: pedagogía, teoría o discurso en la posmodernidad. Entonces, no hay pedagogía o teoría, sino discursos. Eso es grave, es delicado, porque no solamente el discurso es importante, hay que tener un sustento teórico, un basamento para saber por qué las cosas acontecen. Si hay discursos posmodernos que nutren ciertas teorías. Las pedagogías o teorías son relevantes de la modernidad del siglo XX. En la modernidad se resalta la razón y la ilustración como única autoridad para superar lo tradicional. En la posmodernidad, según Weber, resalta la razón de la sociedad y el capitalismo y la burocracia en la economía. Un elemento de la cual se ocupa el posmodernismo es la relación de lo que ahorita vimos con Weber, de la acción social, pero también se ocupa de la inclusión de esos elementos que dejamos de lado, como tiene que ver las emociones y los sentimientos. Lo que pasa es que no se ocupa claramente de ello porque lo ve también como una intromisión, pero cree mucho en las TICs. Entonces, los pensamientos y contenidos críticos descriptivos, realidad social y cultura de supuesto y realidad, todas las respuestas a todas las preguntas. Hay que buscar cómo se busca la respuesta con los discursos. Y de esos discursos surgen las teorizaciones. Pero no creen mucho en las teorizaciones porque no creen que los procesos sociales se dan por los cambios, por las acciones que están reflejadas allí. Entonces, ¿cuál es la influencia de las TICs ante la sociedad? Surge en esta época postmoderna. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo influye esa acción social? Y vamos avanzando hacia los conceptos más recientes, que es la planetización y la globalización. ¿Quién lee, por favor? De lo posmoderno, dígame. Es difícil, pero no es posible. Pero cuando estamos hablando de los cambios, de la participación de todos, de la construcción de nuevas teorías, estamos abordando el constructivismo más que el posmodernismo.
El posmodernismo se debe más a la acción social. Edward. Sí, doctora, disculpe, yo sé que es bastante, ya estamos tardecito, pero una cuestión aquí, para entender mejor esto. Listo, la modernidad fue cuando ya el individuo empezó como a hacer lo que quería hacer, asentarse todo en el individuo, ¿cierto? Y la modernidad viene siendo como relacionado con la parte cultural, llámalo individual y social, es más o menos así. La modernidad inicia con la industrialización. Ajá. Y la posmodernidad inicia con las tecnologías, los cambios tecnológicos. Ya con la educación. ¿Cuál es su incidencia de eso en la acción social? O sea, se preocupa más por el hombre. La modernidad se preocupa más por el hombre, por su sentir, por su pensar. Bueno. Y es lo que origina lo que Carmen dice como construcción, más que de teorías, de aproximaciones teóricas. Bueno, le damos globalización. Tiene que ver con la globalización. Sí, globalización. Bueno, aquí dice unidimensional, reductiva ante el devenir humano del planeta, enfocándose a la mundialización económica y tecnológica principalmente. Mundialización, unión que debe existir entre los seres que conformamos el mundo de manera unida y no separada. La globalización tiene que ver con la mundialización. ¿Cómo nos intercambiamos? Y ahí es donde está la influencia de las TIC. Por eso es unidimensional, pues tiene un elemento. Ahora, la globalización no es solamente los criterios económicos. La globalización también tiene que ver con la comunicación y las vías tecnológicas en ese mundo posmoderno que nos lleva a comunicarnos más, donde hay un artículo de Martín Barbero que es muy interesante de leer, que él habla acerca de la diseminación de la información. Es decir, antes cómo te enterabas tú de las cosas, o comprando el periódico o leyendo los libros. Pero no todo el mundo tenía acceso a los libros. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, había dos libros de estadística. Y entonces mi compañera de estudio desde el liceo, ella estudiaba en la mañana y yo estudiaba en la tarde, en el pedagógico. Y entonces nos pusimos de acuerdo, como las cotas de los libros. ¿Se acuerdan de las cotas aquella del código? Aquí debe haber alguien que debe haber estudiado en esa época. Tenían una ficha, pues los libros tenían una ficha. Entonces nosotros lo que hacíamos era, yo entregaba el libro y ella lo entregaba en el mismo momento. Y entonces ella lo solicitaba, el mío, y yo solicitaba el de ella. Era el mismo libro, pero con códigos diferentes. Era una manera de aborrotar, y los compañeros decían, pero ¿por qué el libro nunca aparece? Todo el periodo académico tuvimos nosotros el libro. Los que estudiaban con nosotros se beneficiaban. Los que no querían estudiar con nosotros tenían que ver cómo se la arreglaban. Porque el libro no permaneció. Ahora, eso se rompe con la globalización. ¿Por qué? Porque entran las redes, entra la información tecnológica, que es creciente. Imagínense ahora con la inteligencia artificial. Y al entrar la inteligencia artificial, el crecimiento es mucho mayor. Entramos en la planetización. ¿De qué trata la planetización? ¿Quién lee? Bueno, allí dice que... Están como unos ahí, como la planetización es multidimensional asociada al concepto de ciudadanía planetaria que a su vez remite a la idea básica de ciudadanía, en tanto sujeto de derechos y de deberes. Tomar conciencia de las condiciones del planeta para bien de todos lo que coexiste en el mundo, de todo lo que coexiste en el mundo. Perdón.
con la planetización, que es un efecto de la globalización, somos ciudadanos del mundo. Además de ser ciudadanos de un país, somos ciudadanos del mundo. Porque fíjense cómo me estoy comunicando yo con ustedes que son colombianos, por la vía de las redes. ¿Cómo nos estamos conociendo? Por la vía del internet, por la facilitación de las TIC. Entonces, eso nos permite un intercambio y nos permite ver no solamente mi realidad, sino la realidad mundial a la par que usted está analizando la realidad venezolana. Y estamos intercambiando ideas y ustedes están haciendo investigaciones, pero se les facilita por el proceso mismo de la planetización, por ser ciudadanos a nivel mundial. Ahora, ¿qué incluye la planetización? Tener más conciencia del ambiente. ¿Cómo cuidar más el ambiente? ¿Por qué? Porque con la fase de la globalización se operaron muchas fábricas que lo que hicieron fue destruir y afectar la quema, la tala de las reservas nuestras, las reservas ecológicas. La quema, por ejemplo, que hubo en Brasil, en la parte de la Amazonía, con cantidad de árboles de una especie irrecuperables ahora. ¿Cómo afecta eso? Eso afecta las temperaturas, afecta el ambiente, porque mientras menos árboles haya, más calentamiento global tenemos. Mientras más se use el carbono, el petróleo, más contaminación tenemos. Hay una propuesta que tienen los japoneses, pero por criterios económicos no la ponen, que es el funcionamiento de los carros con energía eléctrica. Pero eso tumba muchos negocios que tienen que ver con suministro del petróleo. O sea, la planetización debería conducirnos a consumir menos gasolina y emplear más las energías naturales. De eso trata la planetización. Educar para la era planetaria significa despertar a la sociedad. La relación entre la Tierra y la humanidad. Amar el planeta. Ayudar a reconstruirlo nuevamente. A la aventura humana de la Tierra, esa aventura incierta. El contexto de la globalización es inherente a los avances de la modernidad, que a través de la interconexión de sus agentes económicos van acelerando el traspaso de la información entre las personas. Pero ello nos deriva hacia la planetización. En el caso de una sociedad educada, una sociedad inteligente, dentro de esta sociedad del conocimiento, nos puede llevar a un proceso de globalización, pero de intercambio también. En educación con propuestas innovadoras, formación por competencia, la flexibilidad, la organización escolar, el vínculo de la educación y el trabajo, y el conocimiento operacional. El conocimiento operacional quiere decir verle sentido a lo que aprendemos. O sea, cada docente, cada vez que enseña, tiene que pensar cómo guarda esta correspondencia con la vida cultural o con la vida económica o con la vida comunitaria de la persona. O sea, es pertinente. Un perfil de un estudiante egresado de un modelo de educación globalizada implica que funciona en un mundo globalizado, o sea, un mundo de intercambio permanente, sin fronteras. Participa de un mundo competitivo, no desleal, sino competitivo. Lo que pasa es que las empresas han hecho la deslealtad. Pero, ¿por qué es competitivo? Bueno, vean el ejemplo que ustedes todos tenemos. Cómo nuestros atletas
son trasladados a otros países. El caso de el reciente del argentino, que se lo llevan para los Estados Unidos. ¿Para qué? Para competir desde el punto de vista del atletismo, pero también tiene que ver con lo del talento humano. Como el talento humano nuestro, en el caso de Venezuela, muchos están en otros países trabajando y aportando a ese país. ¿Por qué? Bueno, porque su país no vio aporte, y eso fue el logro de ¿qué? De la globalización. Hay una lectura que se hizo hace ya como 2 o 3 años del ministro de Salud. Los chilenos le reclaman que por qué tantos venezolanos médicos. O sea, ¿por qué los médicos, la mayoría eran venezolanos? Él dijo por una sencilla razón. Porque vienen formados, no hemos invertido nada y están dispuestos a trabajar con nosotros. Nosotros no tenemos el capital humano formado para cubrir todas las dependencias que nos llegó de una sola vez. Y entonces refería, si los venezolanos, esos médicos venezolanos, decidieran un día irse todos, el sistema chileno fracasa en salud, porque no tienen la capacidad suficiente para formar todo ese talento humano. Ahora, todo ese talento humano que se fue de Venezuela son personas o son médicos con posgrado. ¿Sabe lo que cuesta formar un médico? La formación que recibe, igual que los mismos docentes. Igual que usted, si se va para otro país, aporta al otro país, pero no le está aportando al país suyo. Entonces, participamos de un mundo competitivo porque se buscan atraer a los talentos. Pone en práctica lo aprendido en momentos oportunos. Es la pertinencia del saber. Y te permite resolver problemas, situaciones problematizadoras, que permitan surgir y llevar el país adelante. Cerramos entonces con la complejidad en este mundo de la planetización, de la cual nos habla Edgar Morin, su principal representante. El enfoque de la complejidad integra los saberes tradicionales a los métodos racionales de la ciencia, como un nuevo contacto con la realidad. Implica percibir al mismo tiempo el sistema, lo singular, lo plural y lo temporal. No solamente el estructuralismo, ni el funcionalismo, ni el estructura-funcionalismo, no, sino toda esa integración. Cuando él habla de lo singular, lo plural y lo temporal, está hablando de cómo inciden las emociones de los seres humanos. En internet está el libro Cambio de Vida, y hay otro más reciente que no recuerdo ahorita el nombre, pero el cambio de vida me impacta mucho porque es la reflexión que hace Edgar Morin posterior a lo que fue el COVID. Entonces él comienza a reflexionar cómo nos hemos abocado mucho al desarrollo de la ciencia, pero de esa ciencia fáctica y no a la ciencia humana. Y las emociones y los sentimientos, incluyendo el juicio moral, lo ético, lo estético, lo epistémico, ha quedado olvidado por la practicidad. Y eso hace que tengamos el mundo que tenemos, pues. Por eso él plantea volver y retomar lo que tiene que ver con las emociones, con las sensaciones, porque es lo que te va a sensibilizar al hombre. Y eso lo podemos ver plasmado en algunas de las lecturas que ustedes realizaron, que tiene que ver con la complejidad, porque el mundo es complejo, porque hay incertidumbre, pero esas certidumbres se pueden prever, algunas sí y otras no. Ahora, ¿qué podemos colaborar con la formación? ¿Y qué debemos considerar? Las emociones, las sensaciones. Eso nos lleva a la teoría general del sistema, a la cibernética, a la teoría de la información. Moviliza a los seres humanos la transformación y el pensamiento. Y desde las ciencias sociales, entonces, tenemos que fijarnos más en ella, observar al ser humano como parte de un sistema ecosocial y no como un sistema solamente de producción económica.
integrar el observador con lo observado. Hoy se precisa de un cambio radical en nuestra percepción, en nuestro pensamiento, en nuestros valores. Una nueva concepción de la vida basada en una nueva percepción de la realidad. Esto tiene mucho que ver con una lectura de Gabriel García Márquez en un discurso, en un relato que él hace sobre la necesidad de conservar la naturaleza. Y yo recuerdo mucho una de las frases finales, dice, bueno, algo así como que tenemos que conservar la naturaleza, pues que tenemos que abocarnos a recuperar nuestros espacios y no tener la vida que tuvo Aureliano Buendía. O sea, lo que nos está diciendo es que Aureliano Buendía queda en la nada porque desaparece Macondo. Entonces, si seguimos con esa actitud de destruir el planeta, vamos hacia el otro Macondo. No me acuerdo cómo es que sea el título de esa lectura. Además que yo soy fan de Gabriel García Márquez. Uno de mis escritores favoritos. Bueno, mis chicos, con esto hemos cerrado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aclaratoria? Estos conceptos, de forma general, que lo voy a hacer cuando vengamos al segundo módulo. Ya nos organizaremos mejor. Y tener oportunidad para que ustedes presenten lo que están realizando. Finales de febrero, antes de entrar en el... ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Si siguen angustiados, si bajó la angustia, si creció la angustia. Nada, profe, ahí, con la intención de... Bueno, muy bien. Voy a tomar las fotos de los que asistieron para tener nuestro reporte que tenemos que estar haciendo. Gracias por asistir porque estamos en martes de carnaval y ustedes deberían estar disfrutando su martes de carnaval, al igual que la profe. Es el día que no tienen otras clases, no tienen compromisos institucionales. Si pueden prender la cámara, los que posean cámara. Yo nunca he ido, me gustaría ir algún día. Para que ustedes vean el esfuerzo que están haciendo. Ustedes están demostrando por qué es importante la planificación. Bueno, muchas gracias. Las fotos están en el grupo. Okay. A la doctora Zulay y Cecilia, bueno, ya están en el grupo. Bueno, mis chicos y chicas, gracias por asistir, gracias por participar y espero que haya habido más claridad en cómo llenar el instrumento, bueno, y el aporte que les hice para los conceptos y vean cómo lo pueden asociar, que es una píldora, porque lo tienen que ampliar. Ok. Bueno, feliz noche, feliz descanso. Feliz noche, doctora. Muchas gracias. Mañana a trabajar nuevamente. Feliz descanso.